Hola a todos. En este vídeo os vengo a dar alternativas a muy y mucho en español. Como ya sabéis, son palabras muy comunes que utilizamos cuando queremos expresar una gran cantidad, intensidad o un alto grado de algo. El hecho de que sean tan comunes y que las utilicemos tanto hace que podamos caer en la trampa de repetirlas continuamente, haciendo que nuestro discurso, que nuestro español, parezca poco fluido, natural y un poco aburrido. En este vídeo vamos a ver alternativas a estas dos palabras, con el fin de que las empleéis en vuestro discurso para hacer que vuestro español parezca más fluido, natural y más nativo. Quédate a verlas. Vamos a empezar con las alternativas a muy. Empezaremos por sumamente. Sumamente es una palabra que utilizamos para enfatizar la intensidad, enfatizar el grado de algo. Por ejemplo, podemos decir: estoy sumamente feliz por mi viaje a España. Continuamos con extremadamente. Extremadamente lo utilizamos para enfatizar aún más la cantidad o el grado de algo. Por ejemplo, podemos decir: en Sevilla hace extremadamente calor en verano. Altamente. Altamente lo utilizamos cuando queremos expresar que algo o alguien posee un alto grado de calidad, experiencia o cantidad. Por ejemplo, podemos decir algo como: la entrenadora está altamente cualificada. Realmente. Realmente es un sinónimo de muy que utilizamos para enfatizar algo y normalmente lo empleamos cuando queremos hablar de la intensidad emocional. Por ejemplo, podemos decir: estoy realmente feliz de verte. Absolutamente. Absolutamente es una palabra que utilizamos para enfatizar una afirmación o para indicar un grado extremo de algo. Por ejemplo, podemos decir: estoy absolutamente convencida de mi decisión. Completamente lo utilizamos para indicar un grado completo de algo. Por ejemplo, podemos decir: estoy completamente de acuerdo con tu opinión. Increíblemente. Increíblemente es una alternativa a muy que solemos utilizar cuando queremos enfatizar que algo es sorprendente o asombroso. Por ejemplo, podemos decir: desde aquí las vistas son increíblemente bonitas. Enormemente. Enormemente lo utilizamos cuando queremos intensificar el alto grado de algo. Por ejemplo, podemos decir: agradezco enormemente tu ayuda. Especialmente. Especialmente lo utilizamos cuando queremos hablar que algo es particularmente significativo para nosotros. Por ejemplo, yo puedo decir: me gustan todas las comidas, pero especialmente me gusta la comida española. Excesivamente. Excesivamente lo utilizamos cuando queremos remarcar, cuando queremos expresar que algo es demasiado, algo es exagerado. Por ejemplo, podemos decir: no me gusta nada cuando la gente habla excesivamente alto en lugares públicos. Quería recordarte que con la burbuja del español es posible prepararte para el examen SIELE, el examen que sirve para certificar tu dominio del español. Si estás interesado, no dudes en contactar con nosotros. Te dejo el link en la descripción. Vamos ahora con las alternativas a mucho. Vamos a empezar con abundante. Podemos utilizar la palabra abundante cuando queremos expresar que algo es rico en cantidad. Por ejemplo, podemos decir: esta región tiene una abundante flora y fauna. Copioso lo utilizamos cuando queremos decir que algo es muy abundante, algo es exagerado. Por ejemplo, podemos decir: la cena de ayer fue copiosa y deliciosa. Bastante es una palabra muy común en español, que podemos emplear cuando queremos decir que algo es suficiente, algo tiene una cantidad adecuada. Por ejemplo, podemos decir: esta comida es bastante picante para mí, es suficiente. Considerable. La palabra considerable la podemos usar cuando queremos indicar una cantidad importante,
una cantidad significativa de algo. Por ejemplo, puedo decir, el nuevo proyecto requiere una cantidad considerable de tiempo y recursos. Cuantioso. La palabra cuantioso la podemos emplear cuando queremos decir que hay una gran cantidad. Por ejemplo, podemos decir, la biblioteca tiene cuantiosos libros en español. Enorme. Enorme es una palabra muy empleada en español. La usamos cuando queremos decir que algo tiene un gran tamaño, algo es muy grande. Por ejemplo, podemos decir, el elefante es un animal enorme, amplio. Podemos utilizar amplio cuando queremos decir que algo es muy extenso. Por ejemplo, podemos decir, tu nueva casa tiene una terraza muy amplia. Considerablemente. Considerablemente es una palabra que podemos utilizar cuando queremos indicar un grado significativo sobre algo, algo importante, una cantidad importante de algo. Por ejemplo, podemos decir, el precio del petróleo ha bajado considerablemente estos últimos meses. La siguiente palabra es desmesurado. Podemos decir desmesurado cuando queremos hablar de algo que es exagerado, incluso algo que está fuera de proporción. Por ejemplo, podemos decir, en los últimos meses el aumento de los precios fue desmesurado. Para terminar, vamos a ver la palabra profuso. La palabra profuso la podemos emplear cuando queremos hablar de una gran cantidad de algo. Por ejemplo, podríamos decir, el escritor es conocido por su profuso uso de las metáforas. Ahora que ya hemos visto alternativas a muy y mucho, es bueno recordar que no debemos utilizar todas estas palabras de manera indiscriminada. En conclusión, espero que este vídeo de alternativas a muy y mucho os haya sido útil. Y recuerda, es muy importante escoger las palabras adecuadas para poder expresar tu idea de la forma más efectiva y natural posible. Gracias por haber llegado hasta aquí y haber visto el vídeo. No dejéis de seguirnos en todas nuestras redes sociales y también podéis visitarnos en nuestra página web burbujadelespañol.com, donde además de explicaciones y vídeos podéis encontrar ejercicios y material didáctico. Además, si seguís con ganas de estudiar español ahora mismo, os dejo por aquí un vídeo sobre los 10 errores más comunes de todo estudiante de español. ¡Adiós!